Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, volvimos a la pantalla negra. Exactamente, aquí te tenemos. Pero estás como si estuvieras acá, ¿eh? Te vemos muy Vale, bien. perfecto. Bueno, Eh, contanos de estos cambios en este tema tan espinoso. Te cuento, en el mes de mayo, el London School of Economics, que es una institución prestigiosísima de Inglaterra, donde participan importantes figuras como por ejemplo 5 premios Nobel de Economía que avalan este informe, un ex secretario de Estado norteamericano, George Shultz, que digamos ocupó el cargo en 1982 hasta el 89, y otros importantísimos investigadores que han trabajado en el estudio de qué es lo que ha pasado con esta lucha que se lleva desde hace años contra la droga en el mundo y que evidentemente no ha sido muy efectiva. Entonces, el título de este informe, que fue dado a conocer ahora hace una semana atrás en Londres, es Terminando la guerra contra las drogas, finalizando la guerra contra las drogas. Ahora, no es que termine y se bajen los brazos, sino el estudio apunta a políticas innovadoras para encarar la lucha desde otro ángulo, porque evidentemente todo lo que se ha venido haciendo no ha dado ningún tipo de resultados. Y este estudio basa principalmente en datos económicos, la cantidad de dinero que se ha gastado y recursos que los diferentes países han gastado y cuál ha sido el resultado. Y si no sería mejor esos recursos utilizarlos y volcarlos en otras cosas que realmente fueran más productivas. Porque si vos ves los resultados, el consumo de droga en el mundo no bajó, subió. El precio de la droga, que se buscaba, digamos, regulando todo esto y prohibiendo y con guerras militarizadas, el resultado que se buscaba era que el precio de la droga subiera, por lo tanto su consumo se hiciera más difícil y su pureza bajara. Resultó exactamente lo contrario. Resultó que el precio bajó, que la pureza subió y que los países siguen consumiendo más que nunca. Los consumidores principales son Estados Unidos y Europa y Rusia. Ujú. Fíjate qué increíble que son los países más desarrollados, ¿no? Los de consumo. Ujú. Y por otro lado, otro dato interesante es cuál es el opuesto, cuáles son los países de tránsito. Los países de tránsito son los países más pobres. Por Y no- ejemplo, en América, sí. nosotros en el informe tenemos alguna ubicación ahora que esta discusión está tan de moda en la Argentina, si somos de tránsito, si somos de producción, si somos de consumo, si somos todo. ¿La Argentina aparece por allí, Belén? Carlos, no está en el informe y por eso yo no puse absolutamente nada porque lo que quise tratar era específicamente lo que decía el informe. Eso me llamó muchísimo la atención. La Argentina no figura ni como país de tránsito, ni como país de consumo, ni como país, así como tampoco Paraguay. Y no es un tema que no hayan tomado en cuenta América Latina, porque en el informe están nombrados todos los países, están nombrados Bolivia y Perú como productores de coca, están nombrados Venezuela y Ecuador como procesadores, o sea, se han transformado en procesadores debido a la persecución que ha habido en Colombia, se Ujú. ha trasladado por un tema de costos a Ecuador y Venezuela. Por otro lado, figuran México, Colombia, que gracias a su persecución ha hecho que se trasladaran las organizaciones a México. También figura Uruguay como un ejemplo de estas nuevas políticas innovadoras que tienen sus pros y sus contras a través de la nueva ley que salió, digamos, la 19.172, donde se reglamenta el uso, la legalización de la marihuana en ese país. Llama la atención, tampoco nombra Brasil, tampoco nombra Chile. Es interesante esto porque a mí se me ocurrió pensar, ¿será que las cantidades que eh, transitan por la Argentina o lo que se consume no es lo suficientemente importante como para que el informe lo tome en cuenta? Realmente, Carlos, no sé, no sabría decirte. ¿Y cuáles son, digamos, en este informe las conclusiones que deberían, que aconsejan deberían cambiarse, bueno, para algo que se pensó que iba a ocurrir, como vos contabas muy bien, que el precio subiera, que la calidad bajara, pasó todo lo contrario, porque, digamos, como vos lo contás, el título es bastante optimista. Va, yo lo tomé para el lado optimista, es decir, terminando la guerra contra las drogas, pero no terminando en el sentido de bajar los brazos, como vos decías, sino terminando en el sentido de ganarla la guerra. ¿Indican allí algunos procedimientos que haya que cambiar para obtener mejores resultados?
El informe básicamente te hace una comparación y te dice, bueno, las drogas, hay drogas ilícitas y tenés drogas lícitas, el alcohol y el cigarrillo. Sí. El alcohol y el cigarrillo no se exterminaron en el mundo y siguen dando vueltas, producen enormes ganancias. Lo que se ha hecho es trasladado. Si vos ves los resultados que se tuvo con la campaña feroz que se montó contra el cigarrillo, se trasladó a otras partes del mundo y los chinos se quejan porque dicen que Estados Unidos les exportó todo lo malo, como el café y el cigarrillo, pero bueno, ha habido un cambio y entonces esa es un poco la idea. Por otro lado, el informe dice que no hay que tomar, que hay que terminar con la política planteada con respecto a la lucha contra las drogas por Naciones Unidas, que era una política única, de como se llama, como lo dicen los americanos, one size fits all, una sola talla para todos, la misma política de represión llevada a cabo por todos los países. Y lo que dice este informe es, no se puede aplicar la misma normativa para un país que es consumidor, para otro que es productor, para otro que es procesador y para otro que es de tránsito. Claro. Entonces, evidentemente tienen distintas, hay que empezar a diversificar y ver qué políticas se toma en cada uno para combatir la problemática existente en ese país. Y por otro lado habla de que la globalización llegó al narcotráfico también, por lo tanto la solución debe ser globalizada, debe ser tomada internacionalmente por todos los países y de manera coordinada. Porque ¿qué pasa? Llevado a cabo, como Colombia pone específicamente, Colombia pudo luchar y erradicar bastante el tema del narcotráfico a partir del 2007, realmente se vio una caída importante. Pero ¿qué pasó? Se trasladó a México. Entonces, si vos lo compartís a un país, lo único que haces es que se traslade al otro, pero el problema sigue. Claro. Así como igual con los países de tránsito, así como igual con los países procesadores. Y por otro lado, también te dice cómo atacar el problema. A ver, ¿quiénes participan en el negocio ilícito de la droga? Tenés por un lado a los carteles, los organizadores, pero por otro lado tenés a los dealers y que generalmente coincide que son las partes más desfavorecidas o clases muy bajas y muy pobres de los distintos países que ven como salida laboral en este negocio ilícito la única oportunidad. Entonces ahí dice, bueno, el Estado debe proveer soluciones económicas para que la población se integre a trabajos lícitos y no tenga que buscar la salida en este tipo de trabajos ilícitos. Belén, te hago una última cortita, porque ya estamos terminando el programa. ¿Hay alguna referencia, algún párrafo en el informe en donde hable de la connivencia de los gobiernos sin la cual no sería posible, digamos, por lo menos en algunos países, llevar adelante este negocio? Sí. Te habla específicamente en un capítulo acerca de cómo el narcotráfico termina infiltrándose. Por lo pronto, lo que hacen es sostener y darle recursos a las campañas políticas. Entonces, a partir de ahí, se hacen los políticos facilitadores del narcotráfico y se transforman en cómplices y socios. Esto no quiere decir que pase en todos lados, pero es algo muy común y que genera corrupción, genera que sean partícipes tanto políticos como fuerzas policiales. Entonces, esto es donde también se debe atacar. Y por otro lado, te dice que el narcotráfico en determinadas zonas, para poder conseguir el apoyo de la población, invierten en los barrios pobres, claro, y les dan educación, les dan salud. Entonces es una manera de que combinan y terminan haciendo algo que debería ser provisto por el Estado. Entonces, por eso también el Estado y los políticos se asocian, porque les termina resultando beneficioso el día de las elecciones. Belén, entonces, bueno, clarísimo, hemos repasado, creo que bien a fondo, en los tiempos de la televisión, este informe que contás. De todos modos, los que quieran ampliar, infobae.com con la firma de Belén Chapur. Te mandamos un beso y esperamos verte por acá la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Belén Chapur con nosotros desde Washington.